11 de la mañana con 12 minutos en todo el país. Momento de presentar a República FAP Responde. No te quedes con dudas. En República FAP estamos para explicarte todo lo que necesitas saber. Ya comienza República FAP Responde. Y como es habitual en este espacio recibimos a Andrés Pereira. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Muchas bien. gracias. Impecable, un gusto. Bueno, tenemos Igual. aquí algunas preguntas que nos han hecho llegar, que nos han anotado. Bueno, surgen evidentemente las dudas y la avidez por tener información en este espacio. ¿Cómo hago para traspasarme ya que empecé a trabajar hace 10 meses? Bien, el traspaso es algo muy sencillo que se hace una vez que la persona tiene más de 6 aportes en su cuenta. Puede pasar por República. Yo invito a que todos aquellos que quieran hacerlo vayan de 3 a 17 horas por el Banco República. El trámite demora 5 minutos. Lo que hacemos es con la cédula vigente completar los datos y solicitar el traspaso de todo el fondo, es decir, todo lo que tenga íntegro en la cuenta de la FAP donde está, pasa a República sin costos. Pero lo único que hay que tener el requisito es, bueno, la cédula vigente y tener 6 aportes mínimos en la FAP de origen. Bien, o sea que esta persona con 10 meses ya perfectamente Ya lo puede hacer perfectamente. Con 7 ya lo puede hacer. Con 7 meses ya lo puede, es decir, con 6 meses mismo, Con ¿no? 6 meses, ahí Hoy está. cumple los 6 meses, mañana podés venir y hacerte el traspaso, no hay ningún inconveniente. De todas maneras, se me ocurre pensar que en 6 meses no da el tiempo como para yo como afiliado darme cuenta si me conviene o no la FAP, ¿no? Capaz que es un plazo mayor. ¿Cuáles serían las razones por las cuales me cambiaría? Es un plazo mayor. Muchas veces puede pasar porque no te llega el estado de cuenta, por el tema de la confianza. República FAP tiene un nombre un poco más firme, entonces hay mucha confianza en eso. El tema de que, bueno, a veces me afilio, no sé a cuál me afilio, no sé qué plata tengo, cuánto es el ahorro que voy generando. Y eso es importante. Importante que al momento que te afilies a la FAP, bueno, sepas cuánto dinero vas ahorrando, en dónde está, cómo son las inversiones, cuánto fue lo que generaste de acá a los 6 meses. Todo eso es importante tener un control, porque en relativa son tus aportes y es dinero a futuro. Entonces es importante que tengas eso, el estado de cuenta, que lo puedas ver y bueno, que puedas ir controlando cada 6 meses el dinero que vas generando allí. Bien, otra pregunta. Me llamaron y me dijeron que estaba afiliada de oficio. ¿Qué es eso? ¿Es verdad? ¿Por dónde tengo que pasar? Bien, eso es verdad, nos pasa mucho que, bueno, llamamos a las personas. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dos formas de afiliarnos a una FAP. La voluntaria, que es cuando va un asesor, le explica a la persona y la persona automáticamente se afilia. Y la otra es la obligatoria, que es la afiliación de oficio. Esto sucede cuando superamos un tope de aportación, que aproximadamente son los 71.000 pesos nominales de sueldo. Y el BPS te da 30 días hábiles para poder tú mismo afiliarte a una FAP. Si tú no te afilias en esos 30 días hábiles, automáticamente el BPS te afilia de forma obligatoria. Entonces es ahí cuando la FAP se comunica con las personas, primero para explicarles cuál es la situación, segundo para ver si les sirve o no la división de los aportes, es decir, son un montón de cosas que nosotros tenemos que explicarles para que aquellas personas estén bien asesoradas y a la larga saber si el sistema le conviene o no. Entonces, si es cierto, nosotros también invito a que todas aquellas personas a las que llamamos, que son afiliadas de oficio, puedan comunicarse con nosotros, puedan pasar por nuestras sucursales, acá en Maldonado, ya sabemos, en el Banco República, para poder, bueno, brindarles el asesoramiento adecuado y que puedan optar por la mejor opción. Bien. Soy jubilado militar, estoy trabajando en un frigorífico. Escuché que no me puedo jubilar por BPS, ¿es cierto? ¿Qué pasa con los aportes que generé durante todo este tiempo? Perfecto. ¿Qué pasa? El Estado te va a dar siempre a cualquier trabajador una jubilación, ¿tá? Entonces, si la persona tiene una jubilación ya por caja policial, caja militar o muchas veces por caja bancaria y empieza a trabajar para industria y comercio, que en este caso es BPS, BPS no le va a dar ninguna prestación de lo que sería una pensión por edad avanzada o una jubilación por edad avanzada. ¿Por qué? Porque ya esa jubilación o esa prestación se la da a una persona que no llega a la causal y que no tiene otros ingresos. Cuando la persona ya tiene otro ingreso porque ya está jubilado por otra caja, el Banco de Previsión Social no le va a pagar una jubilación por esos años que estuvo aportando. Solamente si llega a la causal jubilatoria, que la causal jubilatoria hoy en día son 60 años de edad y 30 años de trabajo. Entonces muchas veces pasa que las personas
se jubilan jóvenes, siguen trabajando para BPS, pero claro, no van a llegar a la causal jubilatoria porque tienen que trabajar 30 años más. Muchas veces se jubilan con 40, con 50. Entonces, esos años que aportaron a BPS, en definitiva sí los van a perder. Entonces, también ahí es importante asesorarse bien, porque el sistema de ahorro individual, el tramo de la FAP, le va a servir. Porque sí o sí a los 65 años de edad se va a poder jubilar solamente por el tramo de ahorro. Claro. Entonces, es verdad que aquellas personas que tienen otra prestación y empiezan a trabajar en BPS, muchas veces no les va a dar los aportes para jubilarse. Y esa plata que aportaron durante 10, 15 años, la van a perder si no tienen un ahorro. Entonces es importante también asesorarse en ese caso. En el caso de Juan, o de cualquier persona que trabaje con esos aportes, tiene que asesorarse bien para saber si cumple la causal jubilatoria de BPS, BPS le va a pagar una jubilación. Pero si no cumple la causal, esos aportes son aportes que hizo en vano, porque en realidad no va a haber una devolución de una prestación. Bien. Después escribe una mujer de 65 años, me comentaron que puedo jubilarme solo por el tramo de ahorro. ¿Eso es cierto? ¿Qué debo hacer? Claro, es como, viste que te decía, a los 65 años de edad, nosotros por el tramo de ahorro individual se paga la jubilación. Es decir, si la persona sigue trabajando, que pasa mucho en los entes públicos, que la edad jubilatoria es mucho más que los 65, más o menos a los 70 años te puedes retirar. Las personas pueden seguir trabajando, se jubilan por el tramo de ahorro individual a los 65 años de edad, presentando la cédula, hacemos el trámite, van a seguir aportando a BPS hasta un cierto tope de sueldo y van a tener esa prestación por el tramo de ahorro. No van a aportar más a la FAP, sin duda, van a tener esa prestación todos los meses y a los 70 años o más adelante se pueden jubilar solamente por el BPS. Pero eso puede pasar. Lo mismo también puede pasar que se jubile por la FAP y se jubile por BPS y puede seguir trabajando en otra caja sin ningún problema. Pero a los 65 años de edad, la ley 17.445 da la opción de jubilarnos por el tramo de ahorro. Ahí va, es una jubilación parcial, digamos. Me jubilo de la FAP. Exacto, exactamente. Sigo trabajando y aportando al BPS. ¿Paso a aportar un 15% ahí? O sea, antes era 7,5, 7,5. Ahí me jubilo de la FAP y en un futuro me van a seguir descontando un 15 al BPS. Exacto, van a descontarte un 15 a BPS, pero hasta el cierto tope de sueldo. Claro. ¿Viste lo que yo te decía, esto de la afiliación de oficio, que tenemos un tope? Perfecto, BPS lo que va a hacer es decir, bueno, yo te voy a descontar hasta ese tope de sueldo. El 15% íntegro a BPS, no va a haber más aportes a la FAP. Y también es importante porque a los 65 años de edad, la persona se quiere jubilar a los 70. Hace la jubilación por la FAP a los 65 y esos 5 años que tiene aportados a BPS, el aporte jubilatorio le va a aumentar, porque no va a ser el 7,5 que va a BPS, sino el 15%. Entonces va a ser más el aumento y obviamente eso puede incrementar y aumentar un poco la jubilación a futuro. Y ese porcentaje, yo decido a los 60 años me voy a jubilar de la FAP, sigo con BPS. Lo que yo voy a recibir de la FAP es para siempre, o sea, por todo el resto de mi vida voy a recibir ese porcentaje solo de la FAP y cuando me jubile también de BPS voy a complementar mis ingresos. Exactamente, porque ese dinero va a ser de por vida, como decís tú, va a ir aumentando de acuerdo a los reajustes que haga el Estado y después cuando te jubilás por BPS vas a tener tu jubilación completa, BPS y AFAP. Pero es una forma de decir, bueno, puedo aumentar el cálculo jubilatorio por BPS estos últimos años, ese último año, esos últimos 5, lo que sea, y además tengo esta prestación por la FAP que me va a complementar un poco en lo que es el sueldo, ¿no? Porque también el aporte que te van a hacer, si la persona supera el tope, va a ser mucho menos, ¿no? Ahí lo vemos, 71.726 pesos es el tope. Entonces, si la persona se jubila a los 65, lo que va a hacer es que todo lo que supera el primer tope, se lo van a devolver, no se lo van a quitar, se lo van a devolver.
No sé si se entiende. Sí, hay que ir viendo y obviamente se necesita una explicación, ¿no? Porque hay que ver el tema de la banda azul y la amarilla, qué es BPS y AFAP, qué es solo BPS, qué es solo AFAP. Ahí está claro, pero de repente hay gente que necesita que le expliquen un poco de según el artículo 8 con o sin artículo 8, ¿no? Claro, por eso también es importante que, bueno, porque cada asesoramiento, cada persona es particular, Claro. entonces es importante que, bueno, se puedan asesorar, los invitamos a que pasen por el banco, comunicarse por los canales que tenemos, que, bueno, en este caso es mi teléfono, 091-322-765, la página web de República, que es www.republicafab.com.uy, y bueno, si no, nos encontramos en la agencia de 13 a 17 horas. ¿Hay algún 0800? O... Está el 0800, que es 0800 28 88, línea gratuita. Entonces podemos hablar por ahí, todas las dudas, consultas que tengan, porque también es muy engorroso muchas veces el tema de la opción, del artículo 8, cómo funciona, la división de los aportes, los topes. Entonces está bueno también que cada caso sea particular y que se pueda entender y comprender cómo funciona, ¿de acuerdo? ¿No? Yo subrayaría eso de que cada caso es particular, porque muchos de repente decimos, no, porque me guío por lo que le pasa a mi compañero de trabajo o por un compañero o compañera que ya se jubiló, estábamos en la misma empresa, más o menos ganábamos lo mismo, teníamos una función parecida, a ver con cuánto se jubiló, yo me voy a jubilar con tanto. Es importante saber de que no debemos tomar la referencia de nadie porque cada caso es individual, depende de tu historia laboral, de dónde hayas trabajado, cuánto hayas ganado, cuándo te afiliaste. Hay una cantidad de cosas que son personalizadas y por eso no está bueno. De hecho, aquí pasa, digo, compañeros que trabajando en el mismo lugar, ganando salarios muy parecidos, a algunos les conviene desafiliarse, a otros al contrario, no te desafilies porque si no vas a cobrar mucho menos. Exacto. Y sin embargo, decimos, pero ¿y cómo? Estamos frente a lo mismo y los resultados son diferentes. Por eso, cada caso es individual. Cada caso es individual. Me pasó hace poco que fueron 2 personas a jubilarse de la misma empresa y que me dijo, pero ¿qué pasó si mi compañero ganaba lo mismo que yo y yo voy a ganar menos? Claro, digo, pero hay que ver son muchas las variables al momento de la jubilación. Entonces, cada caso es individual, no nos podemos guiar por el compañero de al lado porque va a variar mucho. Entonces, siempre hay que fijarse de sí mismo, averiguar bien, consultar todas aquellas dudas y consultas que tengan y, bueno, ir evacuando las dudas también importantes para el futuro. Pero no quedarse con lo que le pasó a mi compañero de al lado porque es muy relativo. Claro. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Un placer. Igualmente. Señoras y señores, República FAB responde. Si te quedó alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Queremos ayudarte a tomar la mejor decisión para tu futuro. Nos encontramos en el próximo micro de República FAB Responde. 11:24 de la mañana, hacemos una pausa, ya venimos.